la culpa y el perdón de Dios. Y quisiera que leyéramos Salmos 32. Y ya los hermanos lo han leído. Siempre vamos a tratar de repetirlo para que nos quede en nuestros corazones y en nuestras mentes. Mira acá, dice acá en Salmos 32, verso del 1 al 5. Anótelo, márquelo en su vida personal, en su estudio personal. Acostúmbrese de leer la Biblia acá, leemos y damos el texto, pero en su casa trate de hacer un repaso. Mira lo que dice aquí la Biblia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y me gemí todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento en el cual venimos ante tu presencia. Míranos acá, Señor, un grupo de hermanos que venimos a buscarte, que queremos seguirte y hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Ahora te ruego, Padre, que bendiga a cada hermano acá reunido, que nos hables principalmente a mí, Señor, para que seamos edificados en tu palabra y al salir de este culto, de esta reunión, Señor, no salir igual como entramos, sino que salir con una respuesta, salir con un propósito, el propósito y el mensaje de tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. En el libro llamado Cuando llama el corazón o Cuando el corazón llama, de la escritora Janet Ock, que se encuentra también en la serie del mismo nombre, producida por Hallmark Channel, se encuentra una pequeña anécdota. Se encuentra de que una pequeña, que en una ciudad que se llamaba Coal Valley, era una ciudad minera, estoy hablando del tiempo del oeste, de vaqueros, ¿no? Hay un derrumbe y se mueren 45 hombres del pueblo. Era un pueblo bien chico, bien pequeño, y muere estos hombres de una explosión. Pero algo que se nota en el pueblo es que una niña de los mineros que falleció quedó sin hablar. No hablaba, se quedó bien triste por la muerte de su padre y a la hora del recreo los niños no jugaban. Era una niña así como Carlita, más o menos, la edad de Carlita. ¿Cuánto tiene Carlita? 7. Así como la edad, más o menos así era. Y unas 7 o 8 años, y la niña todos los días llevaba la lonchera, o la cosa donde llevaba la comida de su padre, porque a la hora del recreo, la niña llevaba el lunch a la mina para su papá. En una ocasión, esta niña tuvo un ataque de ansiedad y se desaparece. Y todo el pueblo comienza a buscarla porque ya se da la noche y no la encuentran. Y en eso la maestra de la niña se piensa, bueno, ella debe estar quizás en la mina o algo así. Y se va a buscar la niña a la mina donde la encuentra. La niña ahí la encuentra llorando, triste, en la entrada de la mina. Y la maestra le dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y poco a poco la niña como que se saca lo que tenía adentro y comienza a llorar y a hablar por primera vez después de unos 5 o 4 meses. Y la niña le cuenta esta historia. El día que hubo la tragedia de la ciudad, yo tenía que llevarle el lunch, el almuerzo a mi papá. Y a la hora del recreo, en vez de quedarme con los niños, yo debía ir y llevar la comida a mi papá. Pero ese día estaban jugando los niños y me quedé jugando en la casa. Y no fui a dejarle la comida a mi papá. Y entonces ocurrió el desastre y mi papá murió. Y me siento tan mal y tan dolorida de que el día que yo debía de llevarle la última comida,
no pude llevársela el día que mi padre murió. Obviamente, esta niña tenía una culpa. Esa culpa le hacía no poder hablar, no podía tener comunicación porque estaba sufriendo a lo interno en su alma. Muchas veces nosotros tenemos culpas que estamos sufriendo. Quizás perdemos el alma, no perdemos el hablar, pero sí estamos sufriendo por culpas del pasado. Quizás algo que pasó cuando éramos niños o quizás algo cuando éramos jóvenes. Pero lamentablemente Dios nos perdona y nos hace libres de todo pecado. Pero nosotros llevamos cargando el pecado que ya ha sido perdonado muchas veces. Y como vimos en el canto especial, Satanás viene siempre a sacarte el pasado, a decirte que no vales, a decirte que eres responsable de lo que pasó a mamá o que le pasó a papá, o porque muchas veces porque sus padres se divorciaron, o porque por cualquier razón. Y Dios nos perdona, hermanos, con un amor eterno. Pero muchas veces nosotros vivimos llevando esa culpa. Y lamentablemente muchos llevan una culpa de un aborto. Muchos llevan una culpa de un divorcio. Muchos llevan una culpa porque quizás se pelearon con sus padres y sus padres murieron y nunca pudieron irle a pedir perdón. Y sienten esa culpa de que sus padres murieron con aquel cargo de no haber perdonado a sus hijos. Hermanos, vivimos tiempos difíciles y hoy más que nunca tenemos que entender que Dios nos libra del pecado para siempre. El psicólogo Roy Baumeister de la Universidad de Cleveland dice que cada día miles de personas viven y toman y sufren alrededor de 20 a 30 minutos en el día por una culpa. Hermanos, alguien dijo lo siguiente: hay 4 cosas que nunca vuelven más. Una bala disparada, a menos que sea Superman, ¿verdad? Una palabra hablada. Oh, cuántas palabras maldichas hemos dicho. Cuántas palabras de ofensa quisiéramos haber tomado y regresarlas, pero no se puede. Una palabra hablada, un tiempo pasado. ¿Cuántos quisiéramos regresar al pasado a corregir cosas que no cometimos? Errores, malas decisiones. ¿Y cuántos podemos ir al pasado, pero no podemos? Eso no se puede. Y muchas veces, ¿cuántas ocasiones desperdiciadas, desaprovechadas, hermanos? Eso que está ahí en la pantalla no puede regresarse. Pero sin embargo, la culpa es un problema inclusive desde el principio de los tiempos. Fue la culpa, hermanos, que Adán y Eva se escondieron de Dios cuando los buscó. En Génesis 2:8, Dios llamó a Adán y Eva y ellos ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían culpa. Fue la culpa de adulterio que David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en la lectura que tuvimos hace poco. Fue David culpable y tenía ese sufrimiento a lo interior. Fue la culpa que hizo que Isaías gritara: ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios inmundos. Fue la culpa que Isaías dijo cuando vio al Señor en su grandeza y su gloria. Dijo: ¡ay de mí! Que tengo labios inmundos. La culpa, se sintió culpable, indigno de ver la gloria de Dios manifiesta. Cuando los fariseos encontraron a la mujer sorprendida, Jesús miró a la multitud enojada y le dijo: ¿quién de vosotros esté sin pecado sea el primero que lance la primera piedra?
Fue la culpa que esos hombres que estaban dispuestos, enojados porque habían encontrado una mujer adúltera, iban a lanzarle la primera piedra conforme la ley de Moisés. Pero cuando les dijo a Jesucristo, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra, uno a uno fue dejando su piedra y se fueron hasta que ella se encontró sola con el Señor. Es esa culpa que muchas veces nosotros llevamos y comenzamos a juzgar a otros. Y es importante entender esto, que la culpa siempre está ahí. Ahora, muchas veces nosotros no tenemos culpa, creemos que somos libres de todo. En veces cometemos falta y, por ejemplo, se cuenta de un hombre que se robó un carro de un cementerio. Y cuando fue presentado al juez, dijo el acusado, dado que el automóvil estaba estacionado en el cementerio, asumí que el conductor estaba muerto, ¿verdad? Y no tengo culpa, decía. Obviamente siempre la culpa le cayó. Ahora, ¿qué es la culpa, hermanos? La culpa, según el diccionario, la define como un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa, crimen o equivocación, ya sea real o imaginario, porque hay gente que tiene culpas imaginarias. La culpa es parte de nuestra conciencia humana que nos confronta y nos condena por acciones y pensamientos. Una falta más o menos grave, delito o pecado, se comete voluntariamente o muchas veces sabiendo o no. Y es, hermanos, por eso que la culpa es una debilidad común. Todos podemos cargar por una culpa. La culpa es una emoción alimentada siempre por el recuerdo o una imagen de una acción o omisión o pensamiento. Dios nos perdona nuestros pecados y nos hace libre, pero la culpa retiene el sentimiento produciendo tristeza y ansiedad. En otras palabras, muchas veces la culpa es esa imagen que está grabada en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro. Algo que hicimos cuando teníamos 15 años, 20 años, que no era correcto, no era indigno. Y de pronto, en cualquier momento, esa imagen llega. Y muchas veces eso nos hace paralizar. La culpa nos paraliza, hermanos. Y no nos hace avanzar en la vida. Muchos ocultan su culpa. Y muchas veces nosotros ocultamos nuestra culpa conforme a la apariencia. Queremos aparentar que somos los mejores, lo más santo, ¿verdad? Muchos nos saludamos, varón de Dios, ¿verdad? Y cosas así. Pero la verdad es que todos tenemos fallas. No hay perfecto. No busque a un hermano en una iglesia que sea perfecto, porque todos somos imperfectos. Nosotros aquí, hermanos, somos una iglesia, pero es como un hospital. Todos tenemos una enfermedad. Estamos aquí porque un momento u otro necesitamos de Cristo. Todos somos imperfectos. Y la culpa muchas veces nosotros la cubrimos con aquella santidad, ¿verdad? Vemos en el caso de David. David había adulterado, había asesinado o participado o mandado a matar prácticamente a Urías. Y Natán, el profeta, le dice, hay un hombre rico que ha tomado la única oveja de un hombre pobre y lo ha dejado sin nada. Entonces viene David parafraseando, viene David y dice, el tal tiene que morir, dice. Porque ¿cómo le va a robar una oveja al hombre pobre? Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Eso está en 2 Samuel 12, al 4 al 7. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos a los demás. La culpa nos hace juzgar a los demás en base a nuestra culpa. Y cubrimos nuestra culpa por eso, por tratar de avanzar en nuestra vida. Pero en realidad, hermanos, a través de los años, Mel y yo hemos visto a mucha gente que no han podido vivir bien porque tienen una culpa en su vida, en su corazón. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la culpa? ¿Cuáles son las consecuencias de la culpa? Mira acá el versículo que hemos estado repitiendo. Mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, eso no es que estaba con dolor de hueso, es que estaba triste. Estaba triste. Y en gemir todo el día, dice David. Y en primer lugar, cuando nosotros tenemos culpa,
hay un desgaste físico, hay un estrés, hay una situación de que nos hace sentir mal por todo. Algo miramos y nos hace sentir mal. Tenemos ansiedad, autocastigo, decimos, oh, yo merezco esto. Algo nos va mal, es que yo hice esto hace 20 años y hace muchos años conocimos a una joven que cometió un aborto cuando era jovencita. Y esta joven tenía como 30, 35 años y siempre llevaba esa carga. No, es que mi vida va mal porque yo hice esto con mi juventud y yo tuve un aborto. En una ocasión, un tiempo de oración, decía ella, todo me va mal, todo me sale mal. Me casé, me divorcié, me junté, me desjunté, todo, porque cuando era jovencita tuve un aborto. La culpa estaba ahí y la culpa le producía ese acto castigo, ese acto indigno, de sentirse indigna. Y la inseguridad, la falta de... Ahora, nos lleva también la culpa nos lleva a la falta de oración. Muchas veces nos sentimos tan culpables que nos sentimos indignos para ir a la presencia del Señor. La culpa te dice, Satanás usa la culpa para decirte, tú no mereces ir a Dios, tú eres indigno para ir a Dios. Y sin embargo, nosotros tenemos que entender que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. La falta de valor de nuestra vida, la autoestima, es producida por la culpa muchas veces. Y hermanos, caemos en enfermedades físicas, como mal del corazón, estrés y enfermedades psicosomáticas. Muchos esconden su vida a través de disfrazar la culpa con fiestas, alcohol, droga. Y lamentablemente las consecuencias de la culpa no nos va a permitir ser felices y no nos va a permitir hacer felices a otros. Muchos padres no pueden hacer feliz a sus hijos por una culpa que ellos cometieron. Y es por eso que en esta mañana yo quiero que nos confrontemos con nuestras culpas. Hay culpa en nuestra vida, errores que hemos padecido, pero no podemos ir al pasado y sanar eso. Pero sí podemos ir a la gracia, al trono de gracia y misericordia de nuestro Dios, para cancelar esa culpa. En tercer lugar, hablábamos además de las consecuencias, que es la culpa, tenemos que entender el perdón de Dios. El perdón de Dios es inmensurable, el perdón de Dios no lo podemos entender. Somos indignos venir al trono de la gracia de Dios, pero sin embargo Dios en su amor inmenso nos da ese amor, nos acoge como hijos, nos perdona y nos libra de toda culpa. Pero sin embargo nosotros vivimos en esa situación. Efesios 1:7 dice acá, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza en gloria. Y en Colosenses 2:3, que ya lo leímos también, Colosenses 2:13, dice así, y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, fíjense bien, perdonándonos algunos pecados. ¿Qué dice la Biblia ahí? Vayan conmigo, Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿qué dice? Todos los pecados. Cuando usted viene a Cristo, Dios le perdona todos los pecados. Todos los pecados. Entonces usted no tiene que tener culpa de lo que hizo cuando era jovencita o cuando hizo la culpa que hizo cuando era joven. Porque Dios perdona nuestros pecados para siempre. En Cristo, hermanos, Jesús, Dios nos ha concedido un perdón total y perfecto. Él nos perdona nuestros pecados, fíjense bien, pasados, presentes y futuros. Porque si yo peco hoy, Él me perdona.
Sí, mis pecados del pasado ya me los perdonó. Y los pecados del futuro, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Ahora, la paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó esa deuda. Pagó eso, el pago del pecado en la cruz del Calvario. El Cristo, al morir de la cruz, su sangre cubrió nuestros pecados. Cuando Dios nos ve a nosotros, sí es cierto, hay un Guillermo Romero pecador, indigno de estar en este púlpito. Pero lo que Dios ve es la sangre de Cristo, que un día Cristo derramó en la cruz del Calvario y cubrió mis pecados, y a través de eso yo recibo perdón de mis pecados. Mi perdón de pecados no es por mi mérito, no es porque yo venga, oh Señor, perdóname. Es porque un día Cristo, en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos perdonó para siempre. Amén. Todos los pecados, no algunos pecados. Y es por eso que nosotros no tenemos que tener ninguna culpa. El perdón, según la palabra aquí en Efesios 1:7, es afesis, que quiere decir literalmente sacar afuera. O sea, cuando Dios nos viene a nosotros, nos saca afuera nuestros pecados. Esto nunca lo vamos a entender muchas veces. ¿Cómo voy a entender yo de que, bueno, hice esto, hice un aborto cuando tenía 16 años? ¿Cómo Dios me va a perdonar eso? Pero en su sangre y misericordia, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y la idea es que cancela nuestra deuda y nos perdona para siempre. En el Antiguo Testamento, parte que hablaba de la clase de la hermana Angélica, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay una fiesta que se llama, o una celebración especial que se llama el Día de Expiación. El Día de Expiación, el Día de Perdón, o lo que comúnmente se dice como Yom Kippur. En el Antiguo Testamento, de acuerdo a Levítico 16, una vez al año, el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos, 2 cabritos, o sea, no era oveja, eran cabritos. 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado y otro para ser soltado. Antes de soltarlo, el sumo sacerdote colocaba las manos sobre este animal y simbólicamente colocaba sobre él el pecado del pueblo. Este chivo expiatorio era llevado afuera a la gran distancia del campamento y soltado para que se fuera libre. Este es el simbolismo de Cristo Jesús. Habían 2 corderos, uno era para que se sacrificara y su sangre era rociada en el altar para el perdón de pecado, y luego el otro cabrito se le imponían los pecados del pueblo y se dejaba libre, simbolizando que el pueblo era libre del pecado en el día de expiación. Esto, hermanos, es igual para nosotros. Cristo murió en la cruz y ahora nos hace libre del pecado. Y ese es el amor y el perdón de Dios, y ese es el día que se celebraba en aquel tiempo y se celebra también el día de expiación, hoy conocido como Yom Kippur, que casualmente el domingo pasado se celebró. El pueblo de Israel lo celebró y obviamente no hay sacrificios. Hoy en día no hay sacrificios en el pueblo de Israel. Ese sacrificio del cabrito no se celebra, hacen cantos y truenan las trompetas que dan vuelta, ¿verdad? De cuerno. Pero la verdad, hermanos, que no hay sacrificios. No hay sacrificios. Desde el año 70 que los romanos destruyeron el templo. Y es por ello que entendemos que eso significaba en aquel tiempo. Se dejaba libre a un cordero, a un cabrito. Ahora, miren lo que dice Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice acá en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre, hermanos. No es que usted va a venir y va a aceptar a Cristo todos los días. Usted va a aceptar a Cristo una sola vez. Dice acá, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mira acá la clave. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos, Cristo hizo el sacrificio para el perdón del pecado, el perdón de Dios para el hombre, de una vez y para siempre. Nuestra deuda ha sido pagada. Lo que tus pecados has hecho en tu vida, Dios ya los perdonó. No hay razón que tú cargues el pecado del pasado, la culpa del pasado. ¿Por qué tienes culpas cuando Dios ya perdonó tus pecados? Y es lo que usa Satanás para destruirnos, para acabar nuestra vida, para acabar nuestra paz. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora yo quiero aclarar una cosa. Cuando yo digo que Dios perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros, no estoy diciendo que pequemos. Bueno, si a Dios me va a perdonar, pues sigámosla. No es eso. Porque Pablo dijo, ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, en ninguna manera. Dios nos llama a apartarnos del pecado y vivir en santidad. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que vivir del pasado, de los errores, arruinando nuestro presente. Dios quiere, nos da esa gracia. No escuches a Satanás, hermanos, cuando te quiera sacar al pasado de tu vida. Sí, aquel divorcio, tú no puedes ser feliz porque ya sufriste un divorcio, estás condenado para siempre. Tuviste un aborto, tú no puedes ser feliz para siempre. Robaste y te cayó el IRS, qué sé yo, no puedes ser feliz para siempre. O chocaste y murió alguien. Hermanos, hay tantas cosas que Satanás en nuestra vida nos puede enredar y destruir. Pero Dios no es así. Mire lo que dice la Biblia en Miqueas, el versículo que buscábamos hoy, ¿verdad? Dice acá, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestro pecado. Wow, hermanos. Dios echa al fondo del mar tu pecado, mi pecado, y no quiere saber nada de él. ¿Por qué nosotros muchas veces entramos al fondo del mar y buceamos, ¿verdad? Y agarramos el pecado que tenemos ahí y decimos, ay Señor, perdóname el pecado que cometí en el 2000 no sé cuánto. Cuando eso ya está perdonado. Las frustraciones, las amarguras, el estrés, nos lleva muchas veces, hermanos, a entender que no debemos entender eso. El pecado ya está perdonado. No hay por qué llorar. No hay por qué vivir amargado. No hay por qué seguir adelante. Hay que seguir adelante. Los errores ya están. No podemos volver al pasado. Y no podemos vivir en amargura. Y esa es una estrategia de Satanás. Muchas veces hemos ido a evangelizar. Quizá usted ha compartido con alguien, ha compartido el evangelio con alguien. Y esta persona le dice, yo no soy digno para ir a la iglesia. ¿Cuántos le han pasado eso? No, y para la vida que yo llevo, ¿para qué yo voy a buscar a Dios? ¿Qué hace eso? La culpa. Pero Satanás ocupa esa culpa para que la gente no busque a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que resolver la culpa. ¿Qué hay que hacer con la culpa? ¿Qué hay que hacer con la culpa? Es entender el perdón de Dios. Mientras nosotros no entendamos el perdón de Dios, hermanos, no vamos a entenderlo. Vamos a estar con culpa. Entonces la manera de entender o resolver la culpa es entender el amor de Dios. Dios me ama incondicionalmente. Como soy, con mis errores, con mi carácter, con mi mal carácter, que muchas veces ni nosotros mismos nos aguantamos, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos ama y nos libra de nuestras culpas. Y podemos entender el amor de Dios y el perdón de Dios
Y entonces podemos resolver nuestra culpa. Alguien dijo hace unos años, a nosotros nos dijo, que vivía con una culpa. Era una anciana como de 70 años tal vez, una señora mayor. Y tenía una culpa, que en su juventud sus padres la habían controlado mucho y ella se fue de la casa un día con un muchacho. Y tú sabes, no estoy hablando de gente en los 40 atrás, eran las cosas bien estrictas, ¿verdad? Y esta señora, porque se fue de la casa, la dejó como, se pelearon y no se volvieron a hablar. Pasaron más de 50 años y la señora murió, la mamá de esta señora murió. Y ella decía que quería irle a pedir perdón a su mamá por la vida que había hecho contra ella. Pero no se sintió digna, dice, para irle a pedir perdón. La mamá de esta señora murió y lamentablemente esta señora quedó con una culpa. Imagínense encontrar una señora de más de 70 años y decir que vive con una culpa por algo que hizo cuando tenía 15 años. Eso no es vida, hermanos. Pero Satanás te ataca y te dice, no eres digno. Tú no puedes recibir el perdón de Dios porque eres drogadicto. Tú no puedes recibir el perdón de Dios porque vives en adulterio. Dios perdonó a la mujer adulta que le iban a agarrar a pedrada. ¿Pero qué le dijo? Vete, tus pecados son perdonados, pero no peques más. Hay solución, hermanos. Pero quizás, hermanos, Satanás viene y te trae a tu recuerdo y te quiere controlar, pero lo único que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Miren el Salmo 32:5 que leíamos hace poco. Mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú, fíjense bien, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Primer paso para resolver la culpa es confesarla. Quizá usted sufrió algo que se siente culpable cuando era joven. Esa culpa en esta mañana, entréguela al Señor. Diga al Señor, yo no tengo que estar aguantando culpas. Si tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿por qué tengo culpa? ¿Por qué me siento culpable de algo? Sí, yo lo hice, sí, yo lo cometí, pero yo vengo a la gracia del Señor y le puedo pedir perdón. Como dice David aquí, lo confesó David y Dios lo perdonó, hermanos. Esa es la manera de librar nuestra culpa, de confesarla, no de ocultarla, no de disfrazarla, no de decir, ok, yo me siento culpable, pobrecito yo, y vivir una vida amargada y triste. No, hay que confesarla. Ahora no se la confiese al vecino, confiésela al Señor, ¿verdad? Y es por eso importante de seguir adelante. La verdad es, si nos ocupamos de nuestra culpa, entonces nuestra culpa, si nosotros no resolvemos nuestra culpa nos va a atacar y nos va a llevar a vivir una vida amargada o triste. Ahora, el pecado nos separa de Dios, pero lo único que tenemos que hacer es alcanzarlo, resolver nuestro conflicto con Dios. Quizás esa culpa, hay tanta gente, decía el psicólogo que leía, que hay gente que no duerme por culpas. Hay gente que tiene ansiedad permanente y crónica por culpas del pasado. Cuando se hace el psicoanálisis de la persona, dicen, bueno, ¿y por qué esta persona tiene tanta ansiedad? ¿Y por qué? Y hacen la historia, cuando van a encontrar es que tiene culpa en su corazón. Y muchas veces son culpas imaginarias y irrazonables muchas veces. Pero tenemos que confesar nuestra culpa, decirle al Señor, yo tengo este problema. Yo me siento culpable, Señor. Tú viniste a mí un día, tú me perdonaste todo mi pecado, pero yo me siento culpable. Yo no tengo que tener ese sentimiento de culpa. Y dígale al Señor y confiésele cuál es la culpa que le amarga su vida. Y también necesitamos entender que hay que arrepentirnos. Entender que hay que arrepentirnos. Porque el arrepentimiento es el proceso de nuestra sanidad, hermanos. El arrepentimiento nos sana en nuestros pecados. El arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestros pecados y venir a Dios. Miramos en Salmo 51. Salmo 51:10.
Salmos 51:10. Mira aquí David, aquí está hablando del pecado que cometió y él se arrepiente en los versículos anteriores, pero acá dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, es importante entender esto, que para resolver nuestro conflicto necesitamos confesarlo y arrepentirnos de nuestros pecados o nuestra culpa quizás. Y arrepentirnos, tenemos que confesarlo, arrepentirnos. Y es por eso, hermanos, que Dios siempre nos invita a algo nuevo. Yo no sé cuál sea su culpa, hermano. ¿Cómo se siente? Muchas veces son culpas inofensivas, muchas veces. Hace años, estoy hablando de hace unos 20 y tantos años, estábamos en la iglesia donde está el pastor Isidro. El pastor no estaba y creo que era Isidro el copastor, pero no me invitó. El asunto que yo era diácono y no había quien, había un entierro, había un joven que había muerto en un accidente. Tenía como 17 años y el joven tuvo el accidente y el asunto que no había quien llegara a predicar y bueno, me mandaron a mí o aparecí, me llamaron. El asunto que yo tuve que ir a predicar a ese funeral de un joven que había tenido un accidente. Pero algo que me sorprendió es de la madre. El joven tenía como unos 3 meses de haber venido. Y bueno, ya le había dado carro, la mamá le había dado carro. Y el joven andaba con malos amigos, había tomado, y en la Elden Street, para los que viven en Herdon, en la Elden Street, se desvió y chocó contra una pared o un árbol. Murió el joven, tenía 17 años. La madre pasa al frente llorando y echándose la culpa. Y dice la mamá, es mi culpa que mi hijo ha muerto. Porque estaba en El Salvador y yo hice que viniera acá. Fue mi culpa que haya muerto mi hijo a los 17 años. Porque aún no podía manejar bien y yo le compré un carro. Fue mi culpa, decía la madre, que miré que andaba con malos amigos y tomaba. Y sin embargo, yo lo permití. Y esta madre se echó su culpa, la culpa de la muerte de su hijo. Y así viven gente, hermanos, echándose culpas y sufrimientos por errores que han cometido. Eso fue hace más de 20 años, no, quizás 25 años. No sé de la señora, no sé qué habrá pasado con esa familia, pero lo único que sé es que Dios nos libra de toda culpa. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas, hermanos? Todas. Tu pasado, presente y futuro es hecho cuando vienes acá. Pero da una condición el Señor. Y dice, de modo que sí estás en Cristo. La clave del éxito para perdonar, para el perdón de la culpa es estar en Cristo. De modo dice que todas las cosas son hechas. Todas. Hermanos, la culpa, concluyendo, la culpa obviamente está en nuestra vida. Todos de una u otra manera nos sentimos culpables por alguna cosa de nuestra familia, de nuestros hijos, qué sé yo. Hoy debemos de entregar nuestra culpa a Dios. Si usted se siente culpable porque su matrimonio no está bien, entrégueselo al Señor. Si usted se siente culpable de un divorcio o algo que pasó con sus hijos, entréguelo al Señor. Hemos entendido que la culpa es ese sentimiento de que sentimos que no nos deja dormir. Miramos las consecuencias de la ansiedad, el estrés. Enseñamos del perdón de Dios
que nos ama incondicionalmente. ¿Y qué hacer con la culpa? Confesarla, arrepentirse y pedir perdón. Y hermanos, recuerde este versículo cuando se sienta culpable de algo. Cuando el pasado le venga y se lo condene. Cuando venga Satanás y te vaya al fondo del mar a sacar un pecado que ya Dios perdonó y te diga con una gran pancarta, aquí está tu pecado. Y tú te sientas culpable. Mira lo que dice el Señor. Ahora pues, ninguna, ¿cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme no andan conforme a la carne, sino como en espíritu. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar brevemente, hermanos. Quisiera que meditáramos en esto. Estimado hermano o hermana, ya Dios le perdonó y le perdonó para siempre. Dios ya le perdonó su pasado, su presente y su futuro. ¿Por qué no lo olvida, no resuelve lo que Dios no le hace dormir bien? Quizás ofendió a su madre un día y no le ha pedido perdón. Es el momento de resolver eso. Quizás cometió un pecado y se ha quedado callado y esa culpa le está ahí en su corazón. Confiéselo al Señor. Confiésele al Señor sus culpas y Él le va a librar de ese mal sentimiento. Quizás algo pasó en su juventud y usted vive bien, trabaja, vive, pero en momentos tristes viene esa culpa. Oh, si hubiera hecho esto. Oh, si hubiera perdonado. Oh, si me hubiera arrepentido. Oh, si yo hubiera resuelto esto. Dígale al Señor en esta mañana, yo tengo culpa. Yo vengo ante ti, Señor, a entregarte mi culpa. A esa culpa que ya tú me perdonaste, pero me duele. Esa culpa que yo ya te dije, Señor, perdóname. Y yo sé que me lo has perdonado. Pero sin embargo, ahí vivo cargando esa culpa. La culpa del divorcio, la culpa de una falta de respeto, la culpa de una mala decisión. Y dígale al Señor, líbrame de toda culpa. Para los amigos que nos ven, déjeme decirle que Dios le ama y el perdón de Dios es inmenso e incondicional. Quizás usted se siente fracaso. Usted dirá, yo estoy en pecado, yo estoy en adulterio, yo estoy acá, yo nunca podré alcanzar al Señor. Yo le digo que Dios le perdonará su pecado si usted se acerca al Señor y le va a perdonar y le va a librar de toda culpa. Quizás usted vive amargado por algo que hizo en su juventud. Quizás jovencita, usted que a lo mejor cometió un aborto o algo, o se fue o cometió fornicación y usted vive con esa culpa. Es el momento de decir y ponerse a cuenta con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, libérame de sentir culpable cuando tú me perdonas de todo pecado. Entréguele su corazón a Cristo. Acuérdese, la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios le invita a que esté en Cristo. Los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Estimado hermano, quizá usted dirá, bueno, yo era cristiano, pero me siento culpable y me siento indigno para regresar a Dios. Yo le digo esta mañana, la misma gracia que lo salvó es la misma gracia que lo va a levantar. Y yo le invito a que haga esta oración y dígale al Señor, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te invito a mi vida, recíbeme como tu hijo y perdona mis pecados. Si usted hace esa oración y usted le pide en oración esto, de acuerdo a la palabra del Señor, usted viene a ser hijo de Dios y forma parte de la familia de Dios. Tiene que arrepentirse, reconocer que es pecador y venir a los pies de Cristo. En esta mañana, no voy a pedir a los hermanos, a ustedes hermanos,
Solamente dígale al Señor en esta mañana: te he fallado, tengo culpas en mi vida, pero yo quiero no sentir culpa de nada. Porque ¿por qué voy a sentir culpas cuando tú me perdonas, me liberas de toda maldad? Oremos. Padre Santo, aquí estamos un grupo de hermanos en Cristo que te necesitamos. Venimos ante ti, Señor, a decirte que te amamos, que no somos perfectos, Señor, te fallamos cada momento. Y venimos ante ti, Señor, a que nos liberes de cualquier culpa. Aquí mis hermanos estarán confesándose ante ti. Te estarán diciendo: Señor, yo me siento mal. Creo que tomé una decisión que me hace sentir mal. Quizás no es pecado. Quizás es una mala decisión que hice, Señor. Pero te vengo a decir, Padre, que todo mal sentimiento te lo entrego a ti, Señor. Yo quiero sentirme libre hoy de toda culpa. Poder acostarme y dormir tranquilo. Y de liberarme de toda maldad. Padre, gracias por este momento. Mira a mis hermanos en Cristo que están orando. Ayúdales en sus necesidades espirituales, en sus cargas. Si hay aquí un hermano o una hermana que tiene culpa y se siente culpable de algo, sana su corazón, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a seguir adelante predicando tu palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.